prometido es deuda y aquí estamos con ella, ahí enlazadas cuánticamente, mira, así te lo digo, porque estamos en Capilla del Monte, enlazadas, estamos en Salta, estamos con nuestra queridísima Marina Yao. ¿Cómo le va tanto tiempo? Tanto tiempo, qué lindo verte. Igualmente, bueno, viste que los contextos noticiosos del mundo mundial están un poco un tanto raros, podemos Bueno, decirlo. ya vamos a hacer alguna columna especial Sí, para hablar de la dimensión afectiva del uf, conflicto bélico que se está desatando, que es la dimensión en la cual yo puedo aportar algo, porque relacionista internacional no no, soy, pero sí creo que hay una guerra en nuestras cabezas, en nuestro interior, que tiene mucho que ver con las emociones que despiertan estos conflictos y cómo convivir con ellas y cómo detectarlas, ¿no? Porque podemos hablar de un dolor político sí, que se va profundizando mucho y que no es dolor, lo digo para cubrir varias categorías afectivas abyectas que van desde el miedo, la desesperanza, la frustración. Por supuesto, el miedo es un gran protagonista del dolor político, también el odio, la ira. Así que bueno, ya vamos a hacer una columna especial sobre esa movilización afectiva. ¿Qué pasa con la sensibilidad en momentos de guerra, ¿no? O con la pérdida de sensibilidad en los momentos de guerra. interesante ponerle el ojo, ¿no? A ese plano porque yo siento que venimos como reflexionando sobre estas emocionalidades sin a veces concatenar que hay un diseño para despertarnos y generarnos este tipo de emocionalidades, ¿no? Es como que nosotros estamos como, uy, ay, me impacta a mí, ¿no? Pero siento que hay un diseño en pos de este miedo, este odio, fomentar este tipo de emocionalidades en las sociedades y que nosotros además creamos que, bueno, son nuestras, ¿no? Como, bueno, es lo que a mí me pasa. Y decís, che, pero hay claramente un diseño. Veía hace poco que ahora en los portales de noticias, hasta las noticias meteorológicas te las ponen como alerta, ¿no? Y decís, bueno, para Va un a llover. poco. Claro, pará. Necesito bajar un poco el cortisol, ¿viste? Aunque sea en algo. Bueno, la verdad que me resulta interesante poder hablar de estas cosas porque creo que nuestras emocionalidades hoy son un botín de guerra también. Sí, yo tengo ganas, te digo, así un poquito de autobombo, de Sí, largar un curso sobre dolor político porque es bien extenso el tema. Es bien extenso porque además digo, el dolor político también es la herramienta para la emancipación. No es solo algo negativo, sino es lo que va a movilizar la transformación. Por eso claro. es muy interesante pescarlo en esa doble cara que es por un lado un sufrimiento, pero por otro lado también es lo que va a movilizar el cambio social. Bueno, y después, en cuanto a específicamente nuestro contexto local, me Sí, parece que una distinción que es importante tener es la diferencia entre el odio, por ejemplo, o en algunos afectos como estado de ánimo, como expresión, y lo que es una política programática del odio. ¿No? bien, Me parece que sí. ahí hay que entender una distinción porque a veces la categoría discursos de odio tiende a mezclar todo. Y en realidad lo que es discurso de odio estrictamente es parte del dispositivo programático de la Sí, política del odio. sí, Que el odio como afecto, ¿no? Tiene otras características que tienen más que ver con los marcadores somáticos y lo que nos pasa en las cuerpas frente a esa expresión, ¿no? Tiene que ver con un sentimiento, con sensaciones y con una forma también, y ahí es donde me parece que está la clave, de conciencia de sí, ¿no? Es decir, también la conciencia existe porque sentimos. O sea, la conciencia es de alguna manera el cerebro detectando alguna señal somática, ya sea de displacer, de sed, de hambre, de deseo, de lo que sea, pero estamos conscientes porque sentimos. Y esa lectura por ahí no está tan instalada, porque se tiende mucho a separar lo racional de lo emocional y a considerar que lo emocional es una cuestión
absolutamente personal e incluso recluida en la intimidad del sujeto. Y la verdad es que no. Mm, La verdad que construimos racionalidad a partir de lo que sentimos. Y en totalmente. esa construcción es donde pone su cuña lo programático del dispositivo que, por ejemplo, de la política del odio. Bueno, hablando sobre eso, se viene conversatorio sobre políticas del odio, presentación del libro El Semblante de nuestra queridísima Marina Yao. Participan Guillermo Lariguet y Fidela Azarian. Este próximo, mañana, viernes 13 de marzo a las 18:30 horas. Quienes estén por la ciudad de Córdoba van a poder ir. Biblioteca de Córdoba, que queda en 27 de abril 375. Contanos un poquito sobre El Semblante, si tenés ganas. Bueno, el espacio es bien interesante. Antes quiero contar un poquito que en Dale. el marco de los 50 años del golpe, las editoriales universitarias han organizado una feria del libro y hay una agenda de actividades que va a ocupar todo el mes de marzo, a lo cual quiero invitarles. No es solo este conversatorio, sino que esto está incrustado en una grilla llena de cosas muy interesantes. Si alguno anda por la ciudad de Córdoba, no se pierdan estas iniciativas que están buenas, sobre todo por la Feria del Libro, porque va a haber publicaciones por ahí que no las encontrás en PDF, que no las podés bajar, porque son de editoriales pequeñas, son libros muy interesantes y libros, la mayoría, con base científica por provenir del sector universitario. Así que bueno, ahí primero el convite. Sí, Respecto, bueno, a mí me cuesta un poco me costó un poco volver al libro, porque el libro viene de mi tesis de doctorado y surge a partir de que en el 2009, caminando por la ciudad de Córdoba, en el Paseo de las Artes, veo un stencil de Cristina con bigotes tipo Hitler. sí, Y estaba en un lugar donde, bueno, hay mucha cultura del graffiti, de intervenir las paredes, de movimientos alternativos. Entonces dije, ¿qué hace esto acá? O sea, ¿cómo a un pibe o una piba, no sé quién hizo ese stencil, se le ocurre, eh, digamos, ponerle bigotes hitlerianos a Cristina y por qué? ¿No? O sea, 2009 estamos hablando, 16 años atrás. De ahí es que a mí me empieza a interesar mucho la dimensión política, la dimensión afectiva en la política. Yo para ese entonces trabajaba como psicóloga, entonces no podía no ir por la pregunta más que nada subjetiva. Hoy camino por las calles, estoy en Salta, que es una ciudad que votó 80% a Milei, y las paredes dicen Cristina libre, con el mismo formato de stencil, ¿no? Entonces pienso en ese parangón de una construcción que hubo sobre la figura de Cristina, que luego claramente después ya perdió eficacia, que es esta Cristina denostada, la cretina, la puta, la yegua, la chorra, sobre todo yo le pongo bajo el significante cretina porque hay un juego ahí de homofonía con sí. su nombre. Entonces empiezo la idea es tratar de pensar eso sin Cristina en el medio. Ajá. Es decir, pensar la imagen de Cristina sin exactamente que todo recaiga en lo que ella sí efectivamente hizo o no hizo. Entonces, un poco que en el libro yo hago un raconto de todas las situaciones judiciales que atraviesa Cristina desde el 2016 hasta el 2022 con el intento de femimagnicidio, Sí. pero no para buscar la verdad en ese raconto, decir, bueno, sí, hubo la causa, la denuncia, sino dejo en suspensión el debate por la verdad y lo que me estoy preocupando ahí es en realidad qué es lo que aparece de ella, ¿no? Es decir, qué es lo que se manifiesta ante ella. Y tomo eso de lo que se manifiesta sobre ella, lo que aparece de lo que sería ella y lo que se manifiesta, perdón, ante los otros de ella, no ante ella, sino también ante ella misma, pero sobre todo ante los otros. Eso lo trato de despegar del sujeto y es lo que voy a nombrar como el semblante. Entonces, el semblante es eso, es un principio para clasificar y organizar, en este caso un fenómeno político, pero en realidad puede ser cualquier fenómeno de la naturaleza, porque en realidad la naturaleza es muy pródiga en semblantes. Semblante entonces es una categoría muy grande, que en realidad incluye muchas cosas, pero que nos va a permitir operar en un campo, ¿no? Donde podés trabajar, por ejemplo, con una figura pública sin que eso pase por el filtro ético-moral de la verdad, la mentira, la justicia, el sujeto, de si le cabe, si se lo merece, si no se lo merece, como es, por ejemplo, en el caso sucede con las cancelaciones también, ¿no? O Sí. sea, donde, bueno.
Entonces empiezo a trabajar esa línea de decir qué se hace con la imagen de ella, qué hacen los medios con la imagen de ella. Y hoy pareciera hablar del pasado cuando uno saca ese tema, porque una de las razones por la cual, bueno, me invitan a publicar, gano, digamos, para publicar el libro en la editorial Edicea, que era como un concurso, es porque en ese sentido no solo no perdió vigencia, sino que esa misma estrategia va dando saltos de escala. Ajá, Con esto quiere decir que es más viejo que la política hablar mal de los políticos, sí. ¿no? O sea, no es que había algo especial. Yo elegí Cristina porque fue el primer caso donde había mucho material abundante y no tenía financiación para salir a buscar otro caso. Mm. El caso de Cristina estaba todo ahí, en los medios, en las redes, todo el insumo para analizar su semblante denostado. Por ahí, si quería trabajar con otra figura, necesitaba como entrar en otros nichos y un esfuerzo de investigación mm, financieramente más jugado. Pero en el caso de ella, la verdad que en un momento tuvimos un pico de propaganda anti-kirchnerista emocional, ¿no? Y acá es un punto donde me quiero parar, que es el antikirchnerismo emocional. Totalmente. Se ve que le Es sirve, ¿no? Porque lo siguen, o sea, lo siguen usando. Lo siguen usando, de hecho es gran caballo de batalla del gobierno nacional, Mm. siempre están tratando de polarizar con Cristina, por eso cada vez que la economía no anda bien vuelven a desempolvarle una causa, ahora lo estamos viendo con los cuadernos Sí, y lo vamos a ver también lamentablemente con el memorándum de Irak. sí. Todas causas además que en el 2022 fue sobreseída Cristina de esas causas. Si nos centramos 2022, 2020, 2022, la época de la pandemia, ¿no? Se profundizó muchísimo la polarización social y sobre todo se radicalizaron los discursos de odio, se volvieron más visibles. En el 2021 ya empieza con sobreseimiento de algunas causas, por ejemplo, dólar futuro, el sobreseimiento fue en el 2021, el memorándum también. Y en el 2022 fue el año, ¿me entendés?, de los ataques al despacho con piedras, de las guillotinas, de toda esa movilización supuestamente de intolerancia, bueno, no supuestamente de intolerancia hacia ella, pero supuestamente orgánica, que en ese momento Mm. no se le veía. Acordémonos que en ese momento la gente, o no era público que estas organizaciones tuvieran toda una articulación y todo un aparato político. Después eso se revela cuando la libertad avanza, empieza a crecer políticamente. 2023 ya gana la presidencia, pero el 2022 fue el año de las bolsas mortuorias, de los ataques. ¿Con qué concluye? Bueno, con un intento de femimagnicidio, un paso al acto de alguien que ese discurso de odio, esa política de odio, le entra literal, le entra sin filtros. Entonces, ¿por qué hay que detenerse en esa distinción entre odio político y política de odio? Por los pasos al acto, Sí, que son incitaciones al crimen político, en sí. cierto punto. Y para poder, como, no te digo comprender qué es lo que pasa en la cabeza de una persona que está muy atravesada por el odio político, para poder encontrarle, digamos, la responsabilidad a la figura que dispara todo esto, es que yo traigo esta categoría del semblante que es de alguna manera un artefacto conceptual sobre el cual se puede trabajar sin tener que ir a los hechos efectivos, ¿no? O sea, va a ser un vehículo Sí, gramatical, claro. básicamente. Sí, sí, Eso es el semblante. está muy bueno. Y hoy, bueno, hoy vamos viendo cómo eso lo van utilizando. Bueno, en el caso de Cristina recién lo destacábamos, no sé, pienso en la apertura de sesiones en el Congreso y el discurso del presidente, ¿no? Como esa necesidad de tribunear y de seguir nutriendo ese odio bueno, que ya lo han marcado, y cómo van armando distintos semblantes en relación a esto, ¿no? Cómo van programando distintas cosas y lo vamos viendo, bueno, con el diario del lunes podemos ver cómo fueron formando y también a lo mejor a través de entender este tipo de mecanismos podemos detectar lo que están armando hoy, ¿no? Los semblantes que hoy a lo mejor van marcando el pulso de nuestros sentires futuros. Totalmente, y además ahí te das cuenta lo importante que es digamos, las tecnologías, las TICs, ahí como mediadoras Sí, para maximizar o minimizar un semblante específico,
¿no? Es como los semblantes son múltiples, Mm, son múltiples, porque la naturaleza está llena y además la trayectoria de una persona, nosotros mismos vamos todo el tiempo cambiando de pieles, o sea, cambiando de semblantes. Y además en los vínculos es muy prismático, o sea, los semblantes tienen esa característica que las semblanzas son múltiples y pueden ser inclusive hasta infinitas, ¿no? Todo depende de qué punto de vista, en qué diagonal, desde dónde se mira. Pero, sin embargo, cuando algo termina colando como una verdad a destajo, es porque también ahí hay una mediación que se ocupa de fijar eso como una verdad o como un punto pivot en este caso, del escenario político. Por esto quiero decirte que el presidente también, o sea, un ejercicio que ahora me parece súper interesante es pensar el semblante de Milei. sí, claro, Porque también sobre la figura de Milei hay todo un ejercicio de ira, ¿no? De discursos de ira, de discursos de venganza, de discursos bueno, lo hemos hecho infinidad de veces acá cuando hablábamos del sarcasmo, ¿no? claro. Es como que ahí la única salida que nos queda es el sarcasmo, la ironía, el meme, el reputearlo, vamos a decirlo con todas las letras, y no tenemos mucha más herramienta que esa, dado a la impotencia política que los regímenes autoritarios como este someten a los pueblos, porque en realidad los pueblos no tienen articulación política, no tienen impacto, ¿no? En sus iniciativas. Cuando eso, digamos, esa impotencia se genera, es cuando todas estas herramientas permiten de alguna manera canalizar estas pasiones, ¿no? Entonces me parece que ahí es muy interesante porque sin embargo no prosperan, ¿no? O sea, es como que tuvimos el Alta Coimera, tenemos también un montón de cosas, dichos, o sea, todo el tiempo están diciendo barbaridades, todo el tiempo están diciendo barbaridades, y sin embargo pareciera que hay como una especie de esfuerzo tecnológico Sí, específico para que eso no escale, ¿no? O sea, cada vez que se prende un incendio sobre la imagen, la conducta moral del presidente, de su hermana o de algún miembro de este gobierno, dura 1 o 2 días la indignación y después el material desaparece. sí, hay mucho recurso puesto en esa Hay mucho neutralización. recurso, Sí. entonces seguir cuidándole la imagen, Mm, seguir cuidándole el semblante, ¿no? Ya sea por restricciones de cuentas, por baneos, por contraataques, incluso por causas judiciales que se arma por ahí, alguien que inicia lo que pasó con Rebord, sí, estoy refiriendo personalmente, ¿no? que O fue sea, son denunciado penalmente varias por... Sí, técnicas que van más allá de un aparato mediático judicial, sino que también incluyen una gran contribución algorítmica y programática sí. en qué es lo que escala y qué es lo que no escala. Sí, no, pensaba justamente en eso, ¿no? Hoy vemos cómo escaló el tema de Adorni y su mujer y ese viaje, ¿no? Que vos decís, bueno, ¿por qué cala? Porque justamente él se ha dedicado durante mucho tiempo a cancherearla en relación a eso, ¿no? Como, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y está recibiendo un montón de denuncias por cosas que no es que nos escandalizan tanto, me parece en lo profundo, pero es como, che, dale, vos te la pasaste señalando, ahora te toca a vos, ¿no? Como un poquito algo que le entre la bala, como ellos dicen, pero como bien decís, después hay una tarea de neutralización muy fuerte al respecto. Dura un poco, escala un poquito, lo dejan que desagote porque me parece que lo que termina de escalar es lo que le hace ruido a los propios. No, nosotros ya saben que estamos totalmente indignados. Los que le hace un poquito de ruido a los propios que vienen acompañando igual, ahí dejan que escale un poquitito y después neutralizan. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, hay un libro muy interesante, Los Ingenieros del Caos, que se volvió casi de manual de la opinión pública y de los periodistas, y que justamente lo que proponen es que para la técnica, porque acá lo que hay que desentramar es cómo lo hacen, cómo lo Sí, logran, que la técnica es, por un lado, sitiar, o sea, aislar a aquel que ya sabes que es una audiencia redundante, o sea, aquel que ya no lo banca a Adorni, que ya le parece un claro. salame, bueno, listo. Entonces, por un lado, es filtrar para que ciertas información a ese que ya está indignado le llegue, pero de manera, digamos, tan repetitiva que lo tenga puteando como un hámster en la rueda. Sí, Y por el otro lado, es filtrar a la población
que te preocupa, que es el núcleo duro, a que eso no le llegue, ¿no? O sea, lo que termina haciendo los algoritmos de las redes sociales, y en eso tiene un compromiso directo Elon Musk, en ese diseño, y también el dueño de Meta, es como microsegmentar qué es lo que la información que a vos te va a llegar y que no te va a llegar. Claro. Entonces, por un lado, a nosotros nos va a dar náuseas de tanta insistencia, y por eso me parece que un tema empezar a trabajar dentro de los afectos, además del miedo, pero el miedo es como histórico, acá es como en la política del asco, porque la política del asco apunta a generarte arcadas, generarte asco sin que vos sepas somáticamente qué es lo que te está atravesando y etiquetar esa emoción algorítmicamente antes que la conciencia sienta la señal de que hay algo que está mal en el cuerpo. Viste que yo al principio te decía, la conciencia es la incomodidad somática y una señal en realidad biológica somática que le llega a la cabeza y que la cabeza le va a poner la etiqueta afectiva, va a decir, estoy repodrida, Sí. estoy no sé qué. Bueno, trabaja tan rápido la mediación algorítmica que interviene antes de lo que vos puedas interpretar, o sea, la etiquetado emocional, la conciencia no tiene que forzarse, sino que ya te viene dado el etiquetado emocional. Y de esa manera es como sucede en la gran manipulación de las emociones. Dicho esto, caso Adorni es un fusible. Sí, claro. Si el presidente lo quiere desechar, lo desecha. No, 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 no. En eso ya sabemos que no repara en nada. En ese sentido, es una distracción más. O sea, no digo que no haya que indignarse, pero tenemos una reforma laboral por la cual indignarnos, tenemos un RIGI ecocida por el cual tenemos que frenar las intervenciones. Hay una ley de glaciares que ahora va a audiencia pública. Esa tiene que ser la agenda de la indignación. Si no estamos gastando, porque también ahí está, ¿por qué lo pasa a TN? ¿Por qué Feynman? ¿Por qué los diarios de la derecha, cómplices, de repente están cancelándolo a Dorni? ¿Por qué es un fusible? Sí. ¿Eh? Sí, Papita canalizan para por el ahí, loro. claro. Papita para el loro, para que hablemos, para que nos enredemos y lo sigan los elefantes pasando por el costado. Sí, 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 sí. Bueno, tomo la palabra de poder seguir ahí hablando sobre estas emocionalidades en estos tiempos y en estos despliegues de guerras mundiales y demás, porque me parece importante y como siempre, bueno, retomar el diálogo, volvemos a hacer la invitación, conversatorio sobre políticas de odio mañana, presentación del libro El semblante de nuestra querida Marina Yago. Participan Guillermo Lariguet, y Fidela Azarián. Viernes 13 de marzo, 18:30 horas en la Biblioteca de Córdoba, que queda en 27 de abril 375 en la ciudad de Córdoba. Bueno, lo mejor Si para... Fly Sí. quiere. Si Dios y Fly así lo desea. Bueno, viste cómo es. Puede fallar, a cruzar los dedos. Bueno, y seguimos hablando. Necesitamos seguir acá reflexionando. Nos vemos. Te mandamos un abrazo grande. Gracias como siempre, Marina. Gracias a ustedes.